Bueno, terminamos el curso con un historiador y con un tema, perdón, con un tema que es un poco el meollo de la cuestión, ¿no? El del conflicto. Eh, Tenemos a Fernando Molina, que al margen, o además de ser un excelente profesor, investigador, también es amigo, ¿eh? Y eso, pues bueno, también es para mí una satisfacción. Fernando es profesor, doctor, investigador permanente de la UPV, ha escrito numerosos libros, bueno, desde la biografía de Mario Naindía, que se recordaba antes aquí, también La tierra del martirio español, luego libros que ha coordinado también en inglés con Diego Muro y con Rafael Dionisio, una versión en castellano que se tituló Terror y Terrorismo en el año 2021. Luego también, hace años, bueno, pues publicamos este libro que precisamente giraba en torno, ¿no?, a los mitos, etcétera, etcétera, de la historia contemporánea y no tan contemporánea del País Vasco. Y pensamos, bueno, tanto Raúl como yo, que podía ser un buen cierre, un buen broche final para terminar con este curso, ¿no? Creo que lo he contado en alguna ocasión, porque a él igual no, porque justo antes de la pandemia, unos amigos que vienen bueno, que proceden de Valladolid, que vinieron aquí en los años 60 con sus padres, me dijeron a ver si podía pues darle unas clases a un chaval de segundo bachillerato sobre historia contemporánea del País Vasco para la selectividad, ¿no? Y bueno, pues el chaval, yo vi que tenía una serie de mitos que son los propios de chavales jóvenes, ¿no? Y en un par de sesiones hicimos ahí, bueno, pues hice un resumen, que además en nacionalismo había industrialización y que había trabajadores y que había fueros y que había concierto económico y lo que había supuesto. Y cuando ya terminamos, digo, bueno, yo creo que te veo bastante bien. Me dice, lo he entendido todo. Digo, bueno. Y me dice, pero me queda una duda. ¿Cuál? Y me dice, ¿por qué los españoles nos odian tanto? Y yo, con muy mala idea, le digo, a los de Valladolid. Y me dice, joder, José, no, a los vascos, ¿no? No pude responder a aquella pregunta, ¿no? Porque dije, no ha valido nada todo lo que le he tratado de explicar a este chaval. Fernando seguramente va a tratar de explicarnos esquemáticamente, porque no hay mucho tiempo, pero con la precisión que siempre él hace, pero también con la contundencia y la ironía, de qué va esto del conflicto vasco que ha alimentado en gran medida el terrorismo. En fin, Fernando, sin más, pues muchas gracias. Si quieres hacerlo aquí, porque desde aquí igual... Lo hago aquí, ¿no? Me imagino que... Además aquí tengo horario. Sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias sobre todo a los organizadores de este curso, ¿no? A Raúl, a José Antonio. Aquí hay un montón de amigos y amigas, especialmente amigos en el público, ¿no?, que reconozco. Y yo encantado, la verdad, encantado de estar aquí. Pensé que me iba a librar de... Es decir, que dado que el tema, digamos, lo he trabajado, pues eso me iba a permitir venir casi en plan portaaviones, ¿no? En plan avión en portaaviones, aterrizar plácidamente, pero la verdad es que cuando me ha tocado revisar un poco las cosas que había escrito, pues veía que había que plantearlo de una manera diferente, porque yo realmente he trabajado mucho este asunto, pero he trabajado mucho para que sea leído y para que sea leído con calma y para que sea entendido de una manera, pues eso, con mucha calma, y hablarlo en persona y dar una charla, pues implica otro tipo de condicionantes. Me enfrento, por otro lado, también a que es el final de la mañana. ¿Termina el curso ahora? ¿Termina el curso? No, no lo sabía. Muy mal terminar el curso después de un personaje como el que hemos tenido, ¿no? Es decir, pero un personaje histórico de primera categoría, ¿no? Pero sobre todo me gustaría ajustar entonces el hablar no más de media hora o 40 minutos máximo, ¿no? Y, y antes iniciarlo con una reflexión, ¿no?, que es esto de la historia, ¿no? Hay dos maneras de entender la historia y las dos son las comunes y las que tenemos
La historia es los hechos del pasado y lo que todos entendemos que es el pasado, nuestro pasado y el pasado en general. Y luego la historia es también una disciplina. Una disciplina que quizá hay filósofos de la historia, etcétera, que dicen que debería separarse esas dos acepciones y utilizarse palabras diferentes. Es una disciplina que estudia el pasado. El pasado, todos lo entendemos porque nos lo construimos nosotros. Fundamentalmente lo construimos vía memoria, memoria colectiva, memoria personal, memoria colectiva, memoria histórica, como lo queramos llamar. La historia, en esta segunda acepción, en la acepción de la disciplina que estudia el pasado, es una disciplina académica. Yo doy clases de historia en la Universidad del País Vasco. Es, por lo tanto, una ciencia humana, una ciencia social. En esto siempre hay debates. Tiene una serie de metodologías, tiene una serie de maneras de analizar, dependen de fuentes. Y desde estos últimos 40 años se ha discutido mucho la naturaleza de la historia en esta segunda acepción. La primera es la que ha existido siempre. Y luego también se ha discutido mucho qué capacidad tiene esa segunda acepción de la historia, la ciencia histórica, para llegar a la sociedad. ¿Por qué? Pues al final porque nos encontramos con el mismo problema que comentaba ahora José Antonio, ¿no? Si lo que leemos no lo entendemos, es muy difícil que nos vaya a llegar. Y claro, la cuestión no es solo que no lo entendamos, la cuestión es si queremos entenderlo. Por lo tanto, no solo es una cuestión de entender lo que dice la ciencia histórica, sino que es una cuestión también de quererlo entender. ¿Vale? Por otro lado, esa ciencia está construida en torno, en estos momentos, por una parte de los mismos que la hacen, como una especie de literatura, especialmente debido a la crítica posmoderna, a la función de la historia y al sentido que tiene la historia. Y eso hace que, por lo tanto, la capacidad que tienen los historiadores y las historiadoras para contar lo que pasó en el pasado sea muy limitada. Sé que me estoy enrollando y que estoy contando cosas como un tanto abstractas, pero es importante subrayar esto, en mi opinión, porque si no subrayo esto, pues todo lo que les voy a contar a continuación no va a tener mucho sentido, porque el conflicto vasco, tal y como lo podamos entender y como circula a nivel histórico, hay poco que contar ahí. Ahora lo van a ver. Ni siquiera los que lo utilizan saben lo que están diciendo. O sea, no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos. Prácticamente hay un conflicto vasco por persona que habla del conflicto vasco. Entonces, hacer una historia de una narrativa es algo complicado, porque más que estudiar la narrativa en sí, que como van a ver como mito, que es un mito, pues está sustentada en la irracionalidad y en lógicas emocionales, la cuestión es por qué funciona. ¿Por qué funciona la narrativa? No en sí qué es la narrativa, porque la narrativa ahora se la voy a contar y van a ver ustedes pues cómo funciona el asunto, ¿no? Por otro lado, es una narrativa que está presente en todos los ámbitos. Está presente en las películas, está presente en las presentaciones de libros, está presente en el espacio público, en el espacio mediático y, por lo tanto, goza de buena salud en ese sentido. La cuestión es que mucha gente utiliza la narrativa queriendo decir cosas muy diferentes. Esas son también las virtualidades de las narrativas. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es un relato. Pero los relatos se construyen de diferentes maneras. No hay un relato uniforme. En ese sentido, ¿qué es lo que podría entenderse por conflicto vasco en el manejo que podemos entender en la actualidad, en lo que circula, en lo que podemos leer en Gara, en lo que podemos escuchar en ETV, en lo que podemos escuchar en los bares, ¿no? Se trataría de un relato que establece que es básicamente un relato que se vincula a la existencia de una violencia en estas últimas décadas. Luego otra cosa es cómo eso se hila con momentos anteriores del pasado, porque obviamente
todo lo que busca legitimarse precisa de un origen y cuanto más antiguo sea el origen, mejor. Eso lo sabemos muy bien, si los que somos vascos, que sabemos que, como decía aquel forista del 19, no datamos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga un origen, cuanto más antiguo, mejor, ¿no? Pero claro, ya vamos a ver que los orígenes son muy dispares. Pero ¿cuál sería el sentido del conflicto vasco? O sea, ¿cuál sería el sentido de esta narrativa? ¿No? Luego voy a hablar de un psicólogo que ha estudiado este asunto de las narrativas y que habla de eso, ¿no? Del sentido, ¿no? de las narrativas. Ha habido una violencia que remite a fenómenos anteriores. Ha implicado esta violencia a dos bandos. Por un lado, ETA, con una violencia insurgente. Por el otro lado, las instituciones del Estado español, policiales, militares y judiciales, con una violencia de carácter represivo. En este último bando, eso es una caja de Ikea. O sea, eso lo abres y tiras lo que sea dentro. Ahí entra todo. Grupos ultraderechistas, parapoliciales, los que actuaron en los primeros años de la democracia, las prácticas de tortura policiales, los accidentes de tráfico de familiares cuando visitaban a presos, los suicidios de militantes de ETA, cualquier enfermedad que uno de ellos tuviera. Ahí entra todo, en esa violencia del otro bando, ¿no? Este esquema dialéctico, en realidad, lo que hace es comunicar una comprensión de la violencia, ¿no? O sea, el conflicto vasco, tal y como es manejado de manera regular, es una historia, un relato que intenta explicar el porqué. En ese sentido, José María Ruiz Soroa, subrayando lo que es el eje del conflicto, que es esa construcción de dos bandos en conflicto, dice: la idea de que siempre existieron dos bandos, ambos violentos y ambos política y moralmente reprochables, encaja a la perfección en la cosmovisión nacionalista vasca acerca de la historia. Suministra una coartada satisfactoria para unos ciudadanos que se inhibieron acusadamente de tomar parte en contra del terrorismo cuando tocaba hacerlo y al final nutre de cierto grado de satisfacción moral o psicológica a los que apoyaron la violencia terrorista, que se ven justificados o por lo menos explicados por la violencia asimétrica de ese otro bando. Por lo tanto, aquí ya está, de acuerdo a José María Ruiz Soroa, ya habría una explicación de por qué funciona el relato, ¿no? A partir de por qué funciona el relato, esa es la sustancia y lo importante, de acuerdo a lo que nos pueda interesar estudiar a los historiadores. Por eso digo que el relato en sí, luego ya, que voy a profundizar en él, pero el relato en sí es lo de menos. Me preocupa más y me interesa más subrayar desde el principio ya el sentido del relato. El sentido es explicar un porqué, el porqué de la violencia, y es explicarlo de acuerdo a una determinada cosmovisión que es nacionalista. Esa cosmovisión es nacionalista vasca y es compartida por una parte del espectro nacionalista español, por una parte de la opinión pública española. No solo es una cosmovisión que alimenta y retroalimenta a un público nacionalista, a Berchale, es también aceptada y fue aceptada históricamente por quienes se identifican con España, con la existencia de una nación española y con que la única soberanía reconocible es la de la nación española. Entonces, es una cosmovisión más bien nacionalista de la realidad, ¿no? ¿Qué sería el conflicto vasco en ese sentido? Bueno, un marco interpretativo de la realidad. Hay un sociólogo que desarrolló esta teoría en los años 60, Erving Goffman, que habló de la teoría de los marcos culturalmente determinados que permiten encuadrar los acontecimientos y darles un sentido. Es decir, nos encontramos con los acontecimientos, pero los acontecimientos están ahí. Los hechos del pasado están ahí. ¿Cómo los recolectamos? ¿Cómo les damos un sentido? Este sociólogo interpretó que los seres humanos y sobre todo las comunidades establecemos encuadramientos, los encuadramos en función de lo que nos importan esos acontecimientos para construir un relato que nos confirma nuestra condición de grupo y nos dota de identidad. A eso se le llama frame, teoría del frame, framing, que en castellano podemos llamarlo encuadre o marco. El encuadre que se hizo de la violencia en el País Vasco fue desde sus inicios de signo binario y dialéctico.
en el que un actor, el Estado, España, el centralismo, la dictadura, el nacionalismo español, el fascismo, chocaba contra otro, el nacionalismo vasco, el pueblo vasco, Euskadi, Euskal Herria, ETA. Por lo tanto, quiero incidir mucho en esto. No es un encuadre específicamente nacionalista vasco. Esto creo que es importante. Aunque sirve y alimenta y va a servir a causas fundamentalmente abertzales, pero no es únicamente, es decir, la teoría del conflicto, esta teoría es aceptada por una parte de la izquierda española sin ningún problema. Y en el pasado fue aceptada por una parte de la derecha española, por no decir por buena parte de la derecha española. Estoy hablando de los años 70, 80, 90. Por lo tanto, el conflicto vasco como tal, como concepto, no nos va a decir nada si no lo ponemos en relación con otros conceptos que funcionaron en el pasado y que funcionaban como tal encuadre binario y dialéctico. La cuestión vasca. La cuestión vasca es un concepto que se maneja ya en el siglo XIX. Es un concepto que surge desde el debate en torno a los fueros y acerca de la inserción de las provincias forales, no de Euskadi ni de Euskal Herria, sino de las provincias en el Estado constitucional o nacional español desde los años 30-40. Ya empieza a manejarse un concepto, que es cuestión vasca. A partir de los años 20-30, fundamentalmente los años 30, ese concepto muta y se habla de problema vasco. Es un concepto que va a tener mucha presencia durante la Guerra Civil, porque la Guerra Civil en el País Vasco genera una peculiaridad muy importante, y es que un sector católico va a apoyar a la República, y eso cuestiona, por lo tanto, la legitimidad, el relato legitimador de la cruzada. Entonces se empieza a hablar de el problema vasco, y eso es reconocido no solo desde perspectivas de izquierda, sino también desde perspectivas de la derecha. ¿Qué es lo que pasa ahí en el País Vasco? Estos dos conceptos van funcionando a lo largo de la dictadura y luego desembocan en la democracia sin ningún problema. Y cuando ETA empieza a matar, se habla sistemáticamente de cuestión vasca y se habla sistemáticamente de problema vasco. ¿El contenido es el mismo que en el siglo XIX? Obviamente no tiene nada que ver, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la importancia de estos conceptos? Que son conceptos historicistas, que se fundan en una historia ficticia para, en último término, abordar problemas del presente. Es abordar problemas del presente a través de una interpretación del pasado que suele ser una interpretación no real del pasado. El pasado se trae al presente, cuando en realidad los historiadores lo que hacemos cuando hacemos nuestro trabajo es lo contrario. A nosotros el presente la presencia del pasado en el presente nos importa en cuanto a memoria, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que queremos entender es el pasado en su pasado. Entonces, el historicismo plantea otra cosa. Esa manera de interpretar el pasado plantea que el pasado solo es importante en lo que da sentido al presente. Y en ese sentido, estos conceptos pueden ir bailando. La cuestión vasca o el problema vasco pueden abordar en los años 30 por qué una parte de la comunidad católica vasca, porque otra parte no, otra parte, la carlista tradicionalista, va a apoyar la insurrección, pero por qué una parte no apoya lo que es una causa católica, una causa religiosa. O luego, en los años 60-70, pueden servir para establecer qué está pasando aquí, que se está matando en nombre de la nación vasca. Claro, la cuestión es que la permanencia de estos conceptos ya proporciona un sentido histórico. En los años 80 empieza a funcionar un nuevo concepto que igual ya lo tengan más presente, el contencioso vasco o contencioso histórico-político. Durante todas estas décadas 60 y fundamentalmente 70, 80, 90, perdón, 70, 80, no hay un concepto que se llame conflicto vasco. No está funcionando. No se ve. No hay.
se habla de conflicto, el conflicto en Euskal Herria, el conflicto en Euskadi, pero eso es otra cosa. Claro que había un conflicto, había gente que mataba, había policías que respondían a la violencia, había manifestaciones, había un conflicto, claro, pero no se manejaba como concepto, como narrativa, como relato enmarcador de la realidad. Se manejaba problema vasco, se manejaba cuestión vasca, se manejaba contencioso ya en los años 80, finales sobre todo de los 80. Todos estos conceptos, si se dan cuenta, ahora voy a llegar al conflicto vasco que surge en los años 90 como concepto, todos estos conceptos tienen un adjetivo que es vasco. En este tipo de conceptos, la adjetivación es tanto o más importante que la sustantivación, que el sujeto. El sujeto realmente es lo menos importante, porque como digo, el relato es un relato mítico. Lo importante es la adjetivación, lo importante es cuál es la sustancia identitaria del fenómeno, y la sustancia identitaria es que es vasca. En ese sentido son conceptos grupistas, ¿no? Siguiendo la teoría que establece la terminología que establece un sociólogo, Rogers Brubaker, que proporcionan identidad a un grupo humano. Les permiten que ese grupo se diferencie de otros y les induce a pensar que sus circunstancias no son asimilables a las otras, dificultando una práctica esencial en la ciencia social y humana como es la comparación y la interpretación de los fenómenos a la luz de la teoría elaborada a partir de otros semejantes. Eso es lo que permitirá reforzar esa idea latente en este tipo de construcciones románticas historicistas de signo narrativo. Solo el que comparte la identidad que califica el fenómeno puede entender realmente este. Si la violencia, el contencioso o el problema eran vascos, solo los vascos podían realmente entenderlo y solventarlo. Claro, aquí llegamos a la gran pregunta, ¿y quiénes son los vascos? Pues la respuesta a ello es los que consensúan este tipo de conceptos y cuando estos conceptos están vinculados al ejercicio de violencia, los que ejercen la violencia. Y generan estos conceptos para explicar ese ejercicio de la violencia. También ahí entrarían los amigos de los vascos, como decía un antiguo lendakari nuestro, pero esos son los vascos. Los vascos son los amigos de los vascos, ¿vale? Los demás no. Eso, los que hemos estudiado el fenómeno de violencia aquí, o cualquier fenómeno de violencia, pero especialmente el de aquí, lo hemos visto sistemáticamente. Bueno, Gregorio Morán, creo, cuando escribe el libro, lo cuenta, que a él le decían sistemáticamente, es que tú no eres vasco, tú no vas a entender lo que pasa aquí. Lo cuenta en el libro este de los españoles que dejaron de serlo, ¿no? Es decir, hay un código cultural que es el que enmarca este tipo de conceptos. Y eso todos lo hemos vivido, creo. O sea, aquí ya no estoy hablando como historiador, estoy hablando como persona que haya vivido aquí, en este país, ¿no? Explícanos esto. ¿Por qué? No, es que como eres vasco, explícamelo. Y yo qué sé. Esto pasó en las guerras de Yugoslavia. Esto pasó en Irlanda. O sea, es algo sistemático. Pero ¿qué pasa? Que como es un problema vasco, como es un contencioso vasco, como es un conflicto vasco, que ahora vamos a llegar a él, los demás no lo pueden entender, salvo que los demás incorporen el marco de interpretación que es el nuestro. Por eso, buena parte de los libros que se hicieron sobre la violencia aquí en el País Vasco son libros equivocados. Y lo siento mucho por este acto de extraordinaria suficiencia y narcisismo académico. Son libros equivocados en los años 70, 80 e incluso 90. Eran libros que empezaban con un mapa de Euskal Herria, contando que los vascos vivían no sé qué, del euskera, no sé qué. ¿Qué tiene que ver esto con un fenómeno de violencia que nos acaban de explicar cómo surge? ¿Qué tiene que ver esto con lo que antes ha comentado Teo Uriarte? O sea, no tiene nada que ver. Todo empezaba así. ¿Empezaba con qué? Con el enmarcaje étnico, que era el que se sobreentendía, que era el que podía hacer que se entendiera el fenómeno de violencia, ¿no? Bueno, pues nada, esto ha pasado en todos los sitios en ese sentido y sin más. Es decir, voy ya al conflicto vasco, pero quiero decir que no hay
insisto, los que tenemos más memoria porque tenemos más años, desgraciadamente, o no, porque a veces los años también dan una cierta sabiduría, pues nos acordamos de Yugoslavia, los Balcanes, bueno, toda esta gente que escribía esto es un problema irresoluble. Bueno, luego llegó Clinton, mandaron 25 misiles a Belgrado y la cosa se solventó de la misma, ¿no? Entonces, es irresoluble, esto proviene de unos odios, la batalla de Kosovo, no sé qué, y ahí tenías artículos, ahí tenías un montón de gente escribiendo. En el fondo, todos los que estudiamos los fenómenos de violencia sabemos que el pasado no pesa. Pesa lo que queramos que pese. En el año 98, Kepa Ulestia escribe: en los últimos tiempos el contencioso o el conflicto ha logrado eclipsar cualquier otra referencia estelar en el firmamento retórico vasco, permutando una vez más los fines que dice pretender por los medios empleados. La violencia tal ha convertido el contencioso en algo trascendente, en lo más trascendente. Todavía en los años 90, fundamentalmente, sobre todo en la primera mitad de los años 90, lo que se está hablando es de la existencia de un contencioso. Pero ya el contencioso, ese concepto, incorpora otro concepto que empieza, sobre todo a partir del año 93-94, a funcionar de manera constantemente creciente, que es conflicto. El conflicto vasco. La relación entre contencioso y conflicto termina encuadrada definitivamente en la Declaración de Lizarra, en 1998. El contencioso vasco es un conflicto histórico de origen y naturaleza política en el que se ven implicados el Estado español y el Estado francés. Ya sabemos en este caso que el Estado francés a mí me encanta, pero es como poner siempre lo de Francia, es como poner unos croissants ahí al lado y ya está, porque todos sabemos de qué va el juego y aquí cuál es el conflicto, ¿no? Pero su resolución debe ser necesariamente política, siendo distintas las concepciones que existen sobre la raíz y permanencia del conflicto, expresadas en la territorialidad, el sujeto de decisión y la soberanía política. Estos se constituyen en el núcleo de cuestiones fundamentales a resolver. Esta es la alusión al conflicto, al contencioso vasco y al conflicto vasco que hace la declaración de Lizarra. En estos momentos, año 98, en realidad cada vez se está utilizando ya menos el concepto de contencioso y ya se ha generalizado el concepto de conflicto. Hay estudios de Raúl, con prensa, de Regina Martínez, con mucha más prensa todavía, es decir, historiadores, analistas de comunicación, ya se han hecho estudios en estos años en donde se ha ido buscando el origen de estas palabras, ¿no? O sea, ¿cuándo empiezan estas palabras? ¿O han existido siempre? Obviamente ahora podemos entender que han existido siempre, pero no han existido siempre, ¿no? Igual que identidad no ha existido siempre. O narrativa, que yo he utilizado ahora, no ha existido siempre. Y estoy hablando ya de conceptos de carácter más académico. Pues no, es decir, en los cuadros estadísticos que yo he consultado, pues ahí aparece, en los años 80 no hay conflicto vasco. Perdón, que ya me entienden ustedes, estoy hablando a nivel semántico, a nivel de concepto, ¿no? Ahora nos vamos a meter en el contenido, que es apasionante. Lo que hay es problema, hay cuestión, hay contencioso. Ya en los años 90 empieza a haber mucho contencioso y poco problema y poca cuestión. Cuestión prácticamente ya no se habla de manera retórica. Pero ya a partir del 93, 94, 95, todo es conflicto vasco. Los comunicados de ETA empiezan a incorporar el concepto de conflicto vasco a principios de los 90, de manera rutinaria y sistemática. No es casualidad que Egin hace lo mismo, por lo tanto, y no es casualidad, por lo tanto, que luego Gara hace lo mismo. Hay, por lo tanto, una pata, digamos, del discurso que más o menos podemos identificar. Pero hay otra pata que también explica cómo este concepto se generaliza. Y es que en los años 90, el movimiento pacifista, impulsado por Gesto por la Paz, adquiere una relevancia muy importante y se ve complementado y a la vez contrarrestado por otro movimiento pacifista, colegas como Martín Alonso los denominan más etnopacifista, que es el Carri. Y en ese universo del Carri, que es en buena medida un universo que proviene sociológicamente de lo que era el nacionalismo vasco radical o del mundo de la extrema izquierda, etc., en ese universo
el concepto de conflicto vasco se empieza a utilizar de manera reiterada y sistemática. ¿Por qué? Porque es un concepto útil. Los conflictos tienen unas herramientas de resolución que provienen de una historia de décadas, especialmente vinculada a los procesos de descolonización. Por lo tanto, existe una utilidad en ese fenómeno que al final es solo vasco y que solo nosotros lo podemos entender. Llega un momento en que es útil que también otros lo puedan entender a raíz de otro tipo de procesos que también ha habido. Años 90 son los años también en que se produce la pacificación en Irlanda. Entonces, estos dos ejes políticos sociales son los que van a impulsar el concepto. Y el concepto triunfa y el concepto se normaliza. Es decir, a partir del año finales de los 90, en el DEIA solo hay conflicto vasco, obviamente en el Gara solo hay conflicto vasco. Ahora en los diarios del grupo de diarios de noticias, ¿no? De Noticias de Álava, Noticias de Navarra, conflicto vasco, e incluso el concepto es utilizado en la prensa no nacionalista y no abertzale, de una manera más limitada, pero es utilizado. No digamos la utilidad que tiene este concepto, como tenían los otros, para los comunicadores, que necesitan simplificar el mensaje. Entonces, en ese sentido, el concepto ha funcionado y funciona. Es un concepto útil, porque a un fenómeno muy complejo y muy diverso como es el de la violencia, aquí no solo hubo violencia terrorista, hubo diferentes violencias, ¿no? Hubo violencias en la calle, hubo violencias extralegales, hubo terrorismos de Estado, hubo muchas cosas. Todo eso se engloba en un mismo término. ¿Qué es lo que dicen los que lo utilizan, qué es el conflicto vasco? Daniel Inerarity, por ejemplo, escribe: el conflicto vasco existe en la medida, bajo la forma y con la intensidad con que es sentido por la ciudadanía, ni más ni menos. Como buen filósofo, es real porque así lo cree un grupo humano. Lo voy a traducir a términos sociológicos. Yo utilizo mucho la sociología, soy un historiador un poco raro en ese sentido. Hay un teorema muy famoso que es el teorema de Thomas, que establece: algo es real cuando un grupo humano lo considera real porque es real en sus consecuencias. Pongámonos en Alemania en el año 1935-36. Hitler no había sido votado de manera masiva, pero ya está gobernando. Podemos contar con que tiene en torno a un 60% de apoyos ya sociales en ese momento, mínimos. Los judíos en Alemania son un 1% de la sociedad. Son en torno a 500.000 de habitantes para una población de en torno a 50. Ellos, el partido nazi, habla de un problema judío. De acuerdo al teorema de Thomas, existe un problema judío. Pero todos sabemos que no existía un problema judío. ¿Entendido? Este es el problema de este tipo de expresiones, ¿no? Como mucha gente considera algo, vale, es real porque mucha gente lo considera como tal, pero entendamos que realmente es real porque mucha gente lo considera que es real, pero también hay otra gente, los judíos no consideraban que hubiera un problema judío. Y una parte crecientemente minoritaria de la izquierda y del comunismo alemán tampoco lo consideraban. Sin embargo, una buena parte de la población alemana sí. Es problemático, por lo tanto, considerar que las cosas son reales solo porque una comunidad las considere así. Otra cosa, y vuelvo a lo que he comentado en el principio, es profundizar por qué se las considera así, para qué, desde cuándo, con qué fin, por qué. En general, todos las aproximaciones que hay al conflicto lo que básicamente establecen es que es algo que existe porque es un hecho total, es un hecho innegable. Tasio Orquicia en Gara, agosto 2015. Negar el conflicto implica negar la nación. Virginia Tamayo, es un hecho innegable. Su negación niega la solución del conflicto. José María Lorenzo Espinosa, negar el conflicto es negar la historia de Euskal Herria. Al final es un algo que funciona de esta manera, ¿no?
Y por lo tanto, si funciona de esta manera, en que no se puede negar, pues al final no se puede negar, ¿por qué? Porque el conflicto vasco, ¿qué es? Una narrativa, un relato que lo que comunica, ¿qué es? Pues lo que es la nación, que es también una narrativa, la nación vasca. Y las razones que llevaron a una parte de los que se consideran miembros de la nación vasca para utilizar la violencia, ¿no? Esa es un poco lo que está funcionando. De ahí que hay generalmente, en lo que yo he consultado, mucho interés no en decir qué es eso, sino en decir que eso es incuestionable. Es, por lo tanto, el producto de una verdad narrativa, la verdad de la nación. Y negarlo significa confirmarlo. Casi siempre la prueba más evidente de la existencia de un conflicto es su negación por una de las partes implicadas. Dice un historiador, Toni Segura, que este no es vasco, este es nacionalista, es catalán, perdón, y digamos que es un poco nacionalista. Y por lo tanto siente simpatía también por estas cosas. Existe, por lo tanto, de acuerdo a un artículo que he consultado del DEIA en 2011, un negacionismo del conflicto. Ya se utilizan términos que están vinculados al holocausto, ¿no? Para introducir ya todo el matriz sagrado. Si se niega es que hay negacionismo. En 2017, Joseba Sarleonaindia señalaba que creía improbable que negando el conflicto se consiga la paz, pues quien niega un problema es como si lo sembrara para recoger después probablemente un problema mayor. Pero claro, estamos un poco todavía, y perdón porque yo ya tengo que terminar, pero ¿qué demonios es el conflicto? O sea, ¿qué es? Pues aquí vamos, es que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Ellos mismos, quiero decir, los que hablan del conflicto. Xavier Echeverría, por ejemplo, que es un sociólogo de la Universidad de Deusto que ha estudiado este tipo que ha estudiado el manejo de este concepto, dice en su análisis que hay hasta 4 versiones acerca de su naturaleza. O sea, como ven, vamos a entrar en terrenos, y lo van a ver ahora, de auténtica disputa teológica. Porque Inerarity dice, el llamado conflicto vasco son 2 conflictos, o uno que es doble y que propiamente hablando no tiene una solución definitiva. Carlos Garaycoechea, el antiguo lehendakari, dice, no hay 2 conflictos sino 3. Hay un conflicto ya histórico no resuelto con el Estado, como consecuencia un doble conflicto entre los vascos, y como consecuencia un doble conflicto entre los vascos. Segundo, el que enfrenta una importante, yo ya me pierdo, el que enfrenta una importante minoría no nacionalista vasca de raigambre o sentimiento español con el nacionalismo vasco. Y tercero, el que marca las diferencias estratégicas, violentas o no, dentro del nacionalismo vasco. Digamos, entre los 2 nacionalismos, pues también hay un conflicto, ¿no? Aquí tenemos una trinidad de conflictos. Pero Ramón Zallo, por ejemplo, utilizando yo he tenido que leer un montón de cosas que no saben ustedes bien. En 2 de sus libros habla de que hay 3 conflictos esenciales entre el nacionalismo y el Estado, el simbólico entre los vascos y el ideológico entre vascos de izquierdas y derechas. Pero añade que se les pueden sumar conflictos entre izquierda abertzale y el Estado, o sea, no solo los vascos con el Estado, también hay que establecer otro conflicto entre izquierda abertzale y el Estado, y entre esta y el resto de los vascos. Cuando escribe todavía existía la violencia de ETA y claro, pues ya digamos el funcionamiento de la izquierda abertzale ya estaba como muy coartado por la existencia de una gran protesta en contra de la violencia. Y además a estos 2, que son los reales, deben añadirse uno más entre nacionalistas y no nacionalistas y otros 2 que son inexistentes y que, sin embargo, si se dan por buenos, forman parte de diagnósticos que luego suponen políticas equivocadas. Bueno, a mí me salen 8, porque ya se habrán perdido ustedes, pero ya van a ver que luego él no habla de 8, va a hablar de otros. La cosa es tan confusa que Ramón Zallo, en uno de estos libros, preparó un esquema de 2 páginas con múltiples diagramas y flechas, si quieren les doy la referencia, para tratar de hacerse entender. Pero parece que no lo consiguió ni consigo mismo, pues en otro trabajo posterior habló de 3 contenciosos, en tanto que materia sobre la que versan los 6 conflictos. Con lo cual a mí me salen 9 y en el anterior libro a mí me habían salido 8. Pedro Ibarra, que es colega suyo y que ha escrito cosas con él y que en mi opinión es de Neguri, por lo tanto es una persona muy práctica, o sea, en mi opinión no, creo que es de Neguri y por lo tanto, en mi opinión, una persona muy práctica, dice, hay una pluralidad de conflictos, él no especifica cuáles, más luego en otro artículo, en el año 2007,
Brujo, Pedro Ibarra y José Miguel Castells dicen que los hechos de la guerra civil y determinados hechos que ocurrieron en la guerra civil son expresiones sangrientas del conflicto vasco. Desde 1789 no existe una sola generación de vascos que no haya conocido el exilio ligados directamente a razones de orden político, y a pesar de ello hay en España quien se aventura a negar la mera existencia de un conflicto político vasco. Curiosamente, Pedro Ibarra, 20 años antes, había publicado una historia de ETA, una historia sobre ETA y sobre el funcionamiento de ETA como organización en los años 60, 70, 80. No existe una sola mención en su libro a el conflicto vasco, ni una sola. Obviamente porque no se manejaba por entonces como concepto, ¿no? Voy a terminar con dos menciones. Bueno, menciones de esta existencia de un conflicto vasco durante 2 siglos, que son siempre como muy variables, porque al final, ¿cuál es ese conflicto? O sea, esas menciones que insertan y que no. Por ejemplo, insertan a Zumalacárregui, pero no a Billinch. Insertan a los carlistas en 1872, pero no a los carlistas en 1937. ¿Cómo funciona eso? Se deja ahí, ¿no? Durante 200, y además todo tiene ese toque necesario y natural de las narrativas de lo trágico. No ha habido una generación que no haya conocido la violencia, etcétera, ¿no? Cuando Asier Carrera expuso en 2002 las razones por las que asesinó al político socialista Fernando Buesa y a su escolta, el erchaña Jorge Díez, declaró que es que aquel era el responsable directo del conflicto que vive Euskal Herria. La jefatura de ETA había justificado por entonces el asesinato del escritor José Luis López de la Calle por haber respaldado la opresión de Euskal Herria y la perpetuación del conflicto. Garicoich Azpiazu leyó en 2013 una declaración ante el tribunal francés que lo juzgaba, en la que decía lamentar únicamente el dolor que había causado a quienes no tenían que ver con el conflicto. Un diputado de H. Bildu había señalado un año antes: ETA ha creado mucho dolor y víctimas, y todos somos conscientes también de que esto es consecuencia de un conflicto que se ha dado desde hace siglos. Nos encontramos, por lo tanto, con que estos conceptos tampoco, en su manejo, tampoco son inocuos, porque rápidamente son fácilmente utilizables por quienes ejercen la violencia para disculpar su propia acción. Hay un conflicto que tiene unos orígenes remotos y, bueno, pues al final, pues nosotros hemos ejercido la violencia, pues prácticamente, pues porque estamos inmersos, ¿no?, en una cadena de actos y en un continuo histórico, ¿no?, que nos coloca en esta situación de haber tenido que hacer esto, ¿no? Es decir, son legitimaciones, esto me recuerda, para terminar, ¿no?, o para ir terminando en un minuto, a aquello que precisamente pasó en la guerra de los Balcanes y que me comentaba Martín Alonso, ¿no?, de cuando un periodista norteamericano le preguntó a un miliciano serbio que estaba con un mortero bombardeando Sarajevo que por qué estaba haciendo esto. Y el miliciano serbio le dijo: esto lo estamos haciendo por la derrota de Kosovo y porque nos arrebataron nuestra patria los turcos. Y le dijo el periodista: pero si esto pasó hace 500 años. Y le dijo: ya, pero yo me he enterado ayer. Entonces, bueno, pues andamos, ¿no?, un poco con el funcionamiento de estas cosas. Para terminar ya, dado que hablo de mito, aquí hay muchas maneras de concebir esto, desde la psicología, desde la sociología, etcétera, etcétera. Se han estudiado este tipo de narrativas. Son narrativas muy comunes, no tienen nada de particular, o sea, no somos especiales en nada, desgraciadamente. Hacemos las cosas igual que se han hecho y las mismas cosas las hacemos aquí que se han hecho en otro lado. Metarrelato, narrativa maestra, encuadre discursivo, ideógrafo. En tanto que mitos, este tipo de conceptos que, como son míticos, son irrefutables.
porque los mitos no son refutables, o sea, no se pueden refutar. Los mitos son como canciones. Hay un antropólogo que no llegué a saber quién era porque solo conocí la frase, ¿no?, que decía que no se podía discutir con una canción. Y es así, no se puede discutir con una canción. ¿Cómo discutes con una canción? Entonces, podemos entender cómo se construyen estos mitos, cuándo surgen, por qué funcionan, pero en sí discutir con ellos es imposible, ¿no? Un poco en la línea también de lo que comentaba antes José, ¿no?, de esa anécdota. Ernst Cassirer, que es un antropólogo que escribió sobre los mitos a principios del siglo XX, dice que la razón de la imposibilidad de discutir con los mitos es porque no están construidos desde la lógica, y mucho menos desde la lógica empírica y racional. De todas las cosas del mundo, el mito parece la más incoherente e inconsistente. Yo a veces pienso por qué Ramón Zayo no leyó a Ernst Cassirer, porque se hubiera ahorrado un montón de trabajo y todos estos jaleos en los que este hombre se metió escribiendo libros en donde hablaba de 25 naturalezas diferentes. Tomado literalmente, dice Cassirer, se presenta como una maraña urdida con los hilos más incongruentes. Y es que el mito no está solamente alejado de la realidad empírica, en cierto sentido está en flagrante contradicción con ella. El mundo que elabora parece un mundo enteramente fantástico. Sin embargo, el mito tiene un aspecto objetivo y una función objetiva. Y es que dota de sentido, y ya lo he dicho en el inicio y por eso cierro, a un grupo humano. No hay posibilidad de refutar un mito, dice el filósofo George Sorel, porque este, en el fondo, se confunde con las convicciones del grupo. Y para terminar, otra reflexión de Pierre Vidal-Naquet, un historiador del mundo clásico que habló de los mitos del antisemitismo y del negacionismo del genocidio judío. Refutar un mito es largo y fastidioso. Uno acaba dándose cuenta de que destruir un discurso demanda espacio y tiempo. Cuando un relato ficticio está convenientemente hecho, no contiene en sí mismo los medios para destruirlo como tal. Por eso les digo, y para como cierre, que esto no es una intervención que busque refutar nada, simplemente definir un poco por qué tiene esta dimensión mítica, este concepto, y a partir de ahí que podemos estudiar muchas cosas sobre él, pero no intentar negarlo y decir, no, es que no. Bueno, pues no, pero es que los que creen en él van a seguir creyendo igual, ¿no? Igual que el chaval de Valladolid pues va a seguir creyendo que al pueblo vasco siempre le ha dado España. Y nada, y muchas gracias por haberme invitado. No, simplemente, bueno, gracias Fernando. Me disculpas que ejerza en el único sitio donde puede ejercer uno de represor, ¿no? Mandando callar a los amigos o por lo menos que vayan acortando su intervención. Muchísimas gracias. Bueno, y si alguien tiene pues, alguna pregunta, es el momento. Cortitas, 2 como mucho, y si no, volveré a ejercer de represor. Pero animaos. A las 2 del mediodía tampoco creo que haya mucha gente que tenga preguntas, como es lógico y normal. Sí, más que pregunta es ratificar la magnífica exposición de Fernando, ¿no? Es decir, yo creo que lo que exaspera, sobre todo al nacionalismo, cuando se cuestiona lo que tú has cuestionado, el asunto del conflicto y de la continuidad del conflicto y de la presencia del conflicto, es el propio hecho de su deconstrucción, ¿no? Es decir, la conversión en un hecho no natural. La conversión en lo que es un constructo intelectual, igual que cuando hablábamos en el siglo XIX del conflicto social, ¿no? En 2023 en este país no hay conflicto social, nadie habla de conflicto social. Sin embargo, claro que hay conflicto social, obviamente, pero sin embargo este no adopta, digamos, la fuerza, la centralidad y sobre todo no tiene tantos partidarios como para sostener este santo de una manera permanente, ¿no? Esto es un poco lo que en ocasiones en alguna literatura, como tú has señalado, cuando se habla de los negacionistas, algunos de los historiadores que estamos aquí, quizás la mayoría, se nos ha acusado de negacionistas en algún caso por negar el conflicto vasco. Nadie ha negado que haya un problema en el caso vasco, obviamente. Hay un determinado número de nacionalistas, ha habido una cuestión de orden violenta que ha durado durante mucho tiempo, pero es una construcción intelectual, no es nada que caiga del cielo, ¿no? Y luego una cuestión que te gusta mucho hablar, pero que por el tiempo del que has dispuesto no has podido desarrollar, es la tremenda conexión que tiene esta afirmación naturalista, esta naturalización del conflicto, del término conflicto y de su semántica, con la violencia. Es decir, de hecho, en el momento en que la violencia terrorista
desaparece, parece que el conflicto también se esfuma, también desaparece de la misma manera, ¿no? Es decir, es una simbiosis trágica en nuestro caso, ¿no? Que es un asunto que quizás otro día con más tiempo pues nos hubieras desarrollado todavía más. Muchas gracias. Una última del chat, y aprovecho para disculparme con alguna otra persona que ha preguntado, porque el propio Teo ha respondido ya a su pregunta sobre los mitos históricos, ¿no? Excelente ponencia. Con relación, dice Alfredo, con relación a la asunción por parte de la derecha española del sintagma conflicto vasco, durante los años 70 y 80, ¿a qué factores obedeció? ¿Cuándo dejan de emplearlo y a qué causas obedeció? Bueno, excelente ponencia, pero no la he debido entender muy bien porque la derecha española no pudo asumir el concepto de conflicto vasco porque no existía en los años 70-80. En los años 70-80 lo que sí la prensa derechista hablaba era de un problema vasco. Eso lo hablaba de manera muy clara y de hecho no tenía ningún problema, valga la redundancia, en plantearlo de la manera que les he contado, de esta manera mítica. Es decir, cuando el general no me acuerdo cómo se llamaba, Santa María, Julián, Sáenz de Santa María, pero no me acuerdo del nombre, Sáenz de Santa María, pero bueno, cuando le destinan aquí, en el diario 16 me acuerdo que no es derecha española, pero bueno, era un diario pues, de corte socialdemócrata, izquierdista, etcétera, le hicieron una loa en el que le comparaban con Espartero y que iba a venir a pacificar el País Vasco, ¿no? O sea, por lo tanto, este tipo de interpretaciones de que lo que aquí pasa es algo que es muy antiguo, que tiene que ver con, que obviamente remite a un pueblo que también es muy antiguo y que qué habrá pasado aquí y tú que eres vasco, explícamelo, pues obviamente estaba en la derecha, estaba en la izquierda y está en parte, pues no sé, bueno, el conflicto vasco no es un concepto como tal, un término que solo lo utilice la izquierda abertzale, lo utiliza una parte de la izquierda española, estoy pensando en Podemos, etcétera, etcétera, de manera muy natural, ¿no? Una cosa que sí me gustaría decir es, claro, el concepto, cuando antes me he referido a los perpetradores utilizando el concepto pues para legitimar y para disculpar y para explicar también su acción, el pasado 6 de septiembre en Gara aparecieron 2 páginas sobre un acto que se celebró en Hernani que era un diálogo restaurativo que reunió a diversos vecinos, desde un militante de ETA, un alcalde de HB, pasando por una exconcejal del PSE. En el reportaje, la periodista resumía así el evento: un grupo de personas de Hernani a las que las violencias del conflicto vasco atravesaron desde diferentes ángulos y de manera desigual relataron las experiencias que han vivido en un proceso de diálogo restaurativo que tuvo lugar el año pasado. Las violencias del conflicto. O sea, es un concepto que, esto lo digo por la intervención de Antonio, un poco por el comentario de Antonio, claro. O sea, los conceptos no son inocuos y estos mitos, si funcionan, es porque no son inocuos tampoco. Yo ya me he disculpado un poco utilizando a José María Ruiz Oroa. ¿Qué es eso de la violencia del conflicto? La violencia la ejercen personas, no la ejercen entes. No hay actores. No, la violencia la ejercen personas. Si hay una tortura, la ejerce una persona determinada. Si hay un tiro en la nuca, el tiro lo ejerce una persona determinada. Entonces, las violencias del conflicto, la difuminación del concepto de víctima, la igualación de unas víctimas y de otras, la difuminación del sentido de hacer a unas víctimas y deshacer a otras, esto es inherente al manejo de este concepto, obviamente, y al triunfo y a la importancia que tiene este concepto en el debate público actual. No estoy tan de acuerdo, tan seguro de que el concepto no se siga utilizando. Se está utilizando en el sentido de, hasta que no se llegue a la normalización, que el fin de la violencia no permite porque esto viene antes de la violencia, ¿no? Y entonces, de hecho, yo creo que nos encontramos ahora en la fase más nacionalista en el manejo del concepto, porque es cuando el concepto ya se ha desprendido de la violencia. La violencia es un mecanismo, es un fenómeno que lo explica, pero ya puede remitir a otras cosas, a otras soluciones que precisa para que se solvente definitivamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, también, por supuesto, a las víctimas, que siempre, bueno, pues es un mal trago volver a recordar sucesos tan dramáticos, y a los amigos del Centro Memorial, por supuesto, también a la Fundación, y el Memorial nos dice que procurarán subir al canal de YouTube las intervenciones, con lo cual, bueno, pues tanto aquí la gente como quienes nos hayan podido seguir, bueno, pues podrán volverlo a ver, incluso quien no lo haya visto, pues tendrá esa oportunidad. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?